Escucha. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Open Session de hoy. Hoy nos acompaña Nelson Tolosa y bueno, y aprovecho y me presento yo también. Mi nombre es Mimi Arango. Yo soy de Multiplica y Nelson es consultor técnico en analítica web. Nos acompaña desde Metriplica Bogotá. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Mimi. Buenos días para todos. Bienvenido y muchísimas Ok, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, les cuento que Nelson hoy nos va a hablar sobre medición de apps y Firebase Analytics. Como saben, bueno, y como todas las Open Sessions que tenemos cada jueves, los que ya nos han acompañado anteriormente, al final vamos a dejar un espacio de más o menos unos 5 o 10 minutos para responder las preguntas que surjan. Como automáticamente todo el mundo está en mute, el panel que ven a su lado derecho de la pantalla tiene una parte para hacer preguntas. Entonces por ahí las pueden mandar por escrito y al final se las leeremos a Nelson para que él las responda. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. Esperamos que les guste, como siempre. Y Nelson, todo tuyo. Muchas gracias por estar acá. Te voy a poner vale. como presentador. Dame un minuto para que nos puedas compartir tu pantalla. Ok, ahí ya debes tener la opción. Listo. Perfecto, ahí lo vemos. Vale, bueno, Ok. adelante, muchas gracias. Bueno, durante este espacio pues vamos a ver sobre la medición de apps y Firebase Analytics. ¿Por qué? Porque pues digamos que una de las grandes preguntas que las personas que estamos en marketing nos hacemos y trabajamos digamos a diario en esto es ¿cómo podemos llegar a medir el éxito de una aplicación móvil? Hoy en día sabemos que podemos tomar la decisión de tener una app, pues invertir en todo lo que sea necesario para su desarrollo, el testing, ¿cierto? Y ponerla en funcionamiento dentro de un mercado que hoy día es bastante competitivo. Esto puede ser un gran paso para cualquier empresa. Pero este no debería ser solamente el comienzo. Antes de lanzar una nueva app o, o una app, digamos, ya existente, ojalá esto se aplicara en la mayoría de casos para una nueva app, deberíamos saber primero qué vamos a medir una vez esté puesta en marcha, ya que sería un error llegar a pensar en empezar la analítica después de que ya la tengamos al aire. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer después de el lanzamiento de esta app es aún más importante y es medirla, analizarla, mirar las interacciones que ocurren pues con la aplicación que pongamos al aire. Entonces vamos a ver el por qué es importante medir una app, el ciclo de vida de las apps, qué deberíamos medir, qué debemos medir, cómo medirlo, qué herramienta usar y vamos a tener un punto específico sobre Firebase Analytics. Entonces, ¿por qué es importante medir una app? Entonces, lo primero, por el crecimiento que ha tenido el uso del móvil durante los últimos años, hoy en día se pasa más de 26 horas usando aplicaciones móviles y más del 80% de estos casos se usan solo 3. Hoy en día pasamos más tiempo navegando por internet desde el móvil que desde el ordenador, o sea, desde nuestro equipo. Puede que tal vez entremos a internet desde nuestro equipo en la oficina, pero normalmente tenemos nuestro celular conectado a diferentes aplicaciones, ¿cierto? Ahora,
casi 1.000 millones de personas, por ejemplo, abrimos Facebook desde el móvil, desde el celular, todos los días. Podríamos inclusive llegar a poner a prueba el hecho de decir cuántas veces iniciamos sesión diariamente en una aplicación como esta, como Facebook, o en algunas otras, y realmente los números son impresionantes. Pero realmente el éxito de grandes plataformas como Twitter, no sé, YouTube, WhatsApp, no se repite siempre, o al menos en la gran cantidad de aplicaciones. De hecho, inclusive, la gran mayoría de aplicaciones que llegamos a descargar no las volvemos a usar. Y el porcentaje que sigue en nuestro equipo después de inclusive un año o dos, continúan ahí instaladas, a veces inclusive llega a ser ridículo. Por eso, medir lo que sucede en nuestra app es fundamental, es fundamental. Hablamos que más del 20% de las aplicaciones descargadas no se utilizan más de una vez. Esto es una triste realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no logramos generar engagement. Hay una cosa, y este va de la mano con el tercer punto, y es que hoy en día las altas expectativas no suelen ser satisfechas durante la experiencia de la aplicación. Entonces los usuarios fácilmente se impresionan por la promesa de una nueva aplicación. Si tal vez tienes una empresa que hoy en día a nivel web con su sitio, digamos que ha llegado muy alto, y avisas a tu público que vas a generar una app, pues normalmente las expectativas van a ser muy altas si ya hoy en día la experiencia que tienen en el sitio web es muy buena. Pero estas altas expectativas normalmente a veces no se cumplen. Y ahí es donde esta aplicación termina instalada en un equipo, pero realmente no se vuelve a utilizar. Entonces, por eso medir lo que sucede en nuestra aplicación termina siendo fundamental para entender el por qué suceden las cosas, el por qué realmente podemos llegar a el éxito o en algunos casos al fracaso con nuestra aplicación. Entonces, definitivamente esto va muy enfocado a que si tenemos una aplicación que estamos pensando en sacar, lo mejor es desde antes que salgamos al aire poner en ella una gran cantidad digamos, de seguimientos que nos permitan obtener insights para tomar excelentes decisiones. Hoy en día estamos en un ambiente en el que hablamos de mejora continua, y esa mejora continua se debe dar en el hecho de conocer a nuestros usuarios y saber cómo poder realmente estar optimizando nuestra aplicación. Sabemos que cuando tienes, por ejemplo, una app en Android, por dar un ejemplo, hay muchas personas que en la parte, digamos, de comentarios, dejan su comentario sobre las apps. Y si, por ejemplo, no estamos pendientes de eso, no nos damos cuenta que hay personas que están disgustadas por la funcionalidad, que no se le ha llegado, digamos, como al punto, y que si estuviéramos en ese proceso de mejora continua, podríamos tener en cuenta para llegar a mejorar y llegar al éxito con nuestra app. Entonces, lo primero es tener en cuenta también el ciclo de vida de las apps. Que durante este ciclo de vida de las apps se llegan a representar unos hitos que van desde, primero, la medición de las campañas de adquisición. Estas son en las cuales invertimos para atraer gente a la tienda de aplicaciones, ¿cierto? En estos casos, métricas como impresiones, clics y
y otra gran cantidad de estándares que hay en la industria, pues podemos utilizarlas para optimizar el rendimiento de esa inversión. Posteriormente, tenemos la tienda de aplicaciones. Aquí debemos tratar de optimizar las visitas y el posicionamiento que se tiene respecto a la competencia. A partir de allí, la medición se comienza a ser mucho más específica hacia el lado del producto, donde instalaciones y primeras interacciones deberían ser nuestra prioridad de medición. Luego de esta medición, nos centramos en comprender el uso de esta, identificando características de los usuarios, el comportamiento de uso, ¿cierto? Y finalmente, todos esos aspectos claves de la aplicación que esperamos que los usuarios realicen, se evalúan mediante indicadores de resultados. Estos indicadores serían el objetivo de conversión, o una venta, o un lead, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, si desde un principio tenemos claro cuál puede ser el ciclo de vida de las apps, podremos llegar a tener un claro entendimiento, ¿cierto? De el por qué deberíamos medirlas desde un principio y tener un proceso de mejora continua sobre ello. Entonces, ¿qué debemos medir? Digamos que hay 4 pilares principales, muy parecido, digamos, a lo que se hace con un sitio web. Y aquí vamos a hablar de comportamiento, fidelización, conversión y segmentación. Entonces, lo primero es el comportamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué hace el usuario una vez que se instala una aplicación. Entonces, no sé, se registra, configura el servicio, nunca más la vuelve a usar, cuántas sesiones abre, con qué frecuencia, a qué hora. No podemos olvidar la importancia de saber por dónde se mueve el usuario. Recordemos que siempre en esta área, digamos, es útil recordar 2 cosas. Lo primero es que las apps de éxito suelen servir o bien para resolver una necesidad o bien para entretenernos. Es raro que un aplicativo haga las 2 cosas a la vez. Y lo segundo es que es mejor resolver, es mejor que una aplicación haga una cosa bien a que intente realmente abarcar mucho. Esto es muy importante. O sea, si tenemos claro hacia dónde debemos llevar nuestra app, no deberíamos comenzar a desviarnos incluyendo funcionalidades que tal vez van a desviar completamente nuestro objetivo, digamos, nuestro objetivo de fidelizar y llegar a generar conversión en el usuario. A veces queremos que el app te comience a agregar cosas adicionales y perdemos el norte de lo que queríamos inicialmente. Luego tenemos la fidelización. Entonces, la clave del éxito realmente no está solamente en qué tan útil puede ser esta app o esta aplicación, sino en la capacidad que tengamos para retener al usuario. ¿Por qué? Porque nos interesa conocer métricas que midan esta habilidad. Por ejemplo, cuántas acciones dentro de nuestra aplicación se producen tras el envío de una notificación. Si el usuario realmente responde a estas notificaciones. ¿Cuál es la evolución de las acciones que puede llegar a realizar un usuario en nuestra aplicación? Dejar un comentario o realizar una consulta, ¿cierto? Si estas acciones que muestran la fidelización, digamos, de nuestros usuarios van en retroceso, esto sería una mala señal
del proceso que tal vez estamos realizando. Lo tercero es la conversión. Detrás de una aplicación debe haber siempre un modelo de negocio o un objeto definido, un objetivo, tener claro hacia dónde vamos. Si lo que queremos es generar ingresos, ¿cierto? Necesitamos, no sé, vincular datos al recorrido que hace el usuario, desde que se le ofrece la posibilidad de adquirir algo, un producto, hasta que se cierra la compra. O existen otros como el sistema de ingresos mediante la compra desde la misma aplicación, ¿cierto? Esto se ve, por ejemplo, en gran cantidad de juegos o juegos premium, por así decirlo, en los cuales para que avance de cierta parte, entonces eh, se le da, no sé, vidas extra y se le cobra por ello. Entonces tenemos que evaluar qué es lo que hace que generemos un tipo de adquisición de ese tipo, ¿sí? Entonces podemos responder a perfiles tal vez concretos de usuario o una buena ubicación de la oferta dentro de nuestra aplicación o una acertada política de precio, por ejemplo, con relación a otros productos que ofrezcan algo parecido. Lo cuarto es la segmentación. Y esto es bastante clave en la parte analítica de las aplicaciones. ¿Por qué? Necesitamos conocer el comportamiento de los diferentes grupos de usuarios para poder generar estos call to action, estos ingresos, digamos, o esta forma de hacer que la persona interactúe con nuestra aplicación de forma eficaz, mediante, no sé, notificaciones o cambiar tal vez el diseño de la aplicación, algunas cosas de ubicación, ¿cierto? Entonces, aquí es donde una herramienta de medición nos debería decir si nuestros usuarios son, por ejemplo, hombres o mujeres, o su rango de edad, dónde están ubicados, o si están utilizando un sistema operativo específico, digamos, porque esto puede llegar a ser fundamental para trabajar por futuras actualizaciones. Deberíamos tener, no sé, antes la versión de iOS, si la mayor cantidad de nuestro público descarga la versión de Android. Si conocemos realmente estos segmentos, estos grupos de usuarios, vamos a tomar buenas decisiones para, para llegar a medir correctamente y generar mayor engagement de las personas con nuestra app. Hay una cosa adicional y es que también a esto le podemos agregar, llegar a tener algo como de pruebas de A/B testing, por ejemplo. Entonces, sabemos que hoy en día un buen diseño puede marcar la diferencia entre que una app sea usable o llegue a ser olvidada hasta el punto que la desinstalen finalmente. Entonces, para poder comprobar, digamos, lo que funciona y lo que no, puede ser conveniente el realizar pruebas. Entonces, si nuestra herramienta de monitoreo, por ejemplo, y analítica móvil nos lo permite, sería bueno hacer unas pruebas de A/B testing. Sería bueno comparar la diferencia, por ejemplo, de resultado entre situar un botón, por ejemplo, en la parte superior o inferior, o hacer un call to action en la ventana de inicio o en otra sección. ¿Cómo medirla? Entonces, la medición y optimización de las métricas adecuadas es clave para atraer y mantener a los usuarios. Sabemos que finalmente la cantidad de métricas que podemos llegar a obtener es muy grande. Pero hay algunas que son
digamos, el mínimo necesario para poder llegar a tener un entendimiento claro de la base de lo que puede ser nuestra aplicación. Entonces, lo primero, los usuarios. ¿Por qué? Porque es básico saber cuántos usuarios abren e interactúan con nuestra aplicación. Esta métrica podemos obtenerla al usar digamos, uno de estos aplicativos, una de estas herramientas de medición, y podemos obtener datos adicionales como el área geográfica, la hora del día, la que acceden. Con estos indicadores nos puede llegar a ser mucho más fácil y más sencillo identificar cómo, cuándo, dónde y desde qué lugar acceden a nuestra aplicación. Y hoy en día, gracias a que podemos segmentar estos informes en función de esta actividad de los usuarios, ¿cierto? Podemos inclusive conocerlos de una forma mejor para poder definir acciones personalizadas que cumplan el objetivo de fidelizarlos. Una vez que sepamos cuántos usuarios tenemos, por ejemplo, y su nivel de actividad, pues tenemos esas líneas maestras, esa base para mejorar el engagement y aumentar el número de usuarios en todos los canales. Conocer cuántos hemos obtenido gracias a embudos de conversión, por ejemplo, ¿cierto? En qué momento lo hicieron, descubrir aquellos que no han descargado el app, por ejemplo, y son clientes. Pero no solamente esto, sino también comprenderemos la conducta de monetización, por ejemplo, de los usuarios, incluyendo el grado de uso, quién compra, quién da clic sobre la publicidad que estemos mostrando. Lo segundo, la duración de la sesión. La duración, digamos, media de la sesión, ¿cierto? Nos dice realmente la medida en la que han invertido tiempo en el uso de nuestra aplicación. Entonces, la duración de esta sesión varía dependiendo de si hay visitas con interacción, por ejemplo, ¿cierto? En esta última página o en este último screen, ¿sí? Analizar y segmentar, digamos, esto nos permite saber es por qué dedican más tiempo en una sección y el por qué. El llegar a tener este análisis nos puede llevar a saber si es que tal vez están durando mucho tiempo, pero hay alguna especie de excepción, por ejemplo, puede que haya una excepción que no estamos detectando, no estamos midiendo, y el usuario se queda ahí, y no logramos que llegue al punto, por ejemplo, de la conversión. Entonces, el analizar esta duración de las sesiones es fundamental para saber si algo no está funcionando correctamente. Por ejemplo, si la sesión de una sesión es de 5 minutos y el proceso de compra que hemos realizado durante pruebas debería durar 6 o 7, deberíamos tomar alguna decisión y hacer algo al respecto. O animar, no sé, al usuario para que permanezca en la aplicación por más tiempo o simplificar el proceso de compra. Si comparáramos, digamos, la duración de una sesión con una compra con la de un usuario que no, el intervalo digamos que tenemos o el espacio de tiempo que tenemos entre una sesión y otra se refiere a esta recurrencia, ¿cierto? Aquí vemos la frecuencia con la que los usuarios abren nuestra aplicación e interactúan con ella. Cuando conocemos este periodo de tiempo entre estas sesiones, por, no sé, segmento de usuario, podemos llegar a optimizar la experiencia con el objetivo de reducir ese intervalo, hacer que interactúen más, digamos, más seguido, así como lo veíamos al principio en el caso de Facebook. Facebook es un aplicativo que hoy en día todos los días y varias horas al día normalmente se llega a utilizar.
Entonces, si detectamos, por ejemplo, que los usuarios de nuestra aplicación de tablets tienen digamos, un intervalo de sesión más largo que los de smartphone, entonces tal vez puede que tenga que ver con el diseño que tenemos de nuestro aplicativo para tablet. Entonces, sabemos que hoy en día en el mundo, digamos, de entre ordenadores, tablets y dispositivos móviles, vienen en un crecimiento constante, la parte de dispositivos móviles y tablets, sobre todo la parte de smartphone. Entonces, es bueno tener en cuenta que si queremos conseguir esa recurrencia debemos conocerla. Lo cuarto, el tiempo en la aplicación. Entonces esta métrica nos sirve para identificar con qué frecuencia, digamos, eh, nuestros usuarios, ¿cierto? Nuestros usuarios llegan a interactuar completamente con nuestra aplicación. No es el solo hecho de como abrir y cierrar, sino el hecho de que pasen tiempo en nuestra aplicación, ojalá cumpliendo uno de nuestros objetivos. Entonces, podemos saber, no sé, si se está abriendo la aplicación con periodos cortos, apenas la entran, miran algo y se van, o consigo realmente hacer que cumplan, cumplan mis objetivos, o qué debería yo hacer para poder animar a esos usuarios a que interactúen aún más con mi aplicación. Lo quinto, la adquisición. Esto, aquí nos referimos, digamos, a el número de usuarios que descargan e instalan nuestra aplicación y mirar, digamos, desde qué canal lo hacen, ¿cierto? Si lo hacen a través, no sé, de una búsqueda orgánica o a través de una campaña paga, ¿sí? O a través, no sé, de recomendaciones de otros usuarios. Entonces esto es bastante importante porque podemos así, digamos, hacer seguimiento de lo que invertimos en, no sé, campañas como por ejemplo las de Facebook, ¿cierto? Para promover descargas de nuestros aplicativos. Este informe de adquisición nos dará información sobre cuánto dinero estamos invirtiendo en adquirir a estos usuarios, ¿cierto? Las descargas que realizan y qué hacen una vez entran en la aplicación. Si, por ejemplo, esta información nos revelara que la aplicación no está siendo descargada, deberíamos llevar ese análisis a un nivel superior, mirando por qué campañas llegaron, por ejemplo, los que realmente sí la descargaron, o comparar eso contra los usuarios que adquirieron nuestra aplicación de forma orgánica. Entonces, es bastante importante digamos, esta parte, porque aquí es donde descubrimos si estamos, entre comillas, teniendo ese retorno de la inversión que estamos haciendo en cada uno, pues, en los diferentes sistemas de anuncio que existen y, y obteniendo el resultado que deseamos de nuestra aplicación. Luego tenemos el uso de la aplicación. Entonces, aquí la idea sería lograr llegar a conocer en qué screens, en qué pantallas o en qué zonas se marcha la mayoría de los usuarios. Es una información clave, ya que nos permite conocer qué zonas de nuestra aplicación o qué screens han visitado y en cuáles se han quedado durante más tiempo. Inclusive la navegación de, no sé, una página o una zona que para nosotros es importante. Ver si realmente están interactuando tal y como lo habíamos planeado, tal y como habíamos tenido la visión. Aquí tenemos, pues, varios sistemas, por ejemplo, tenemos los mapas de calor con algunas herramientas, no sé, como
Appsy o Hotjar, pues hay muchas herramientas hoy en día ya en el mercado, ¿cierto? Entonces, el llegar a usar una herramienta como esta nos mostraría las interacciones de los usuarios mientras están ahí, ¿cierto? Y luego qué hicieron después de estar ahí. Entonces, podemos ver esas sesiones de usuarios desde que inician, ¿cierto? Todo el journey, digamos, durante sus interacciones como el paso a paso con nuestra aplicación y monitorizar, digamos, esta navegación natural de los usuarios, tanto de los que terminan realizando una compra o convierten, como los que no. Entonces, al poder observar este comportamiento, tenemos una idea más clara de cuáles son las áreas problemáticas, digamos, de, de nuestra aplicación. No sé, por ejemplo, tenemos un proceso de conversión o un paso final con múltiples pasos o está en uno solo, le resulta confusa, o sea, se confunden los usuarios al usar nuestra aplicación, vemos que van para arriba y para abajo, pero al final no, no cumplen como el objetivo que teníamos planeado. eh, de cuál sería como ese embudo de conversión que tenemos establecido o que tal vez realmente se está estableciendo, porque a veces decimos nuestro embudo de conversión es que pase por la página 1, 2, 3 y llegue a la zona de compras y finalice, y nos damos cuenta de que nunca pasan por la 1, sino llegan a la 3. Este tipo de análisis, digámoslo así, de uso de la aplicación con estas métricas o mapas de calor o diferentes aplicaciones que hay hoy en día, pues nos van a poder nos van a poder dar esas herramientas para poder ajustar el flujo, digamos, de nuestra aplicación y llegar a aumentar las conversiones. Y por último, tenemos la parte de la retención. Entonces aquí la idea es llegar a evitar que nuestras aplicaciones sean de esas que se abren una vez y quedan ahí instaladas en el smartphone de alguno de nuestros clientes o de clientes potenciales. Entonces, aquí la idea es mirar que estos usuarios realmente tengan ese engagement que hablábamos inicialmente, pero que consigamos comprometerlos con, con el objetivo principal que buscamos con nuestra aplicación. Entonces, si analizamos esta retención, tenemos la oportunidad de poder determinar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Entonces, no sé, si vamos a lanzar una actualización de nuestra aplicación, una de las primeras cosas que deberíamos identificar es si la retención cambia, por ejemplo. Sacamos la actualización y notamos que la retención, por ejemplo, puede cambiar. Entonces, una optimización de la retención a largo plazo es clave para canalizar, digamos, a estos usuarios que son susceptibles a realizar, no sé, una compra o guiarlos hacia esa conversión. Invertir constantemente, digamos, tiempo en este análisis de la retención puede mejorar constantemente el valor de cada usuario, aumentando finalmente el potencial global de ingresos que tengamos. Entonces, ¿qué herramientas usar? Hoy en día en el mercado encontramos muchísimas herramientas para medir aplicaciones. Estas son, pues, digamos, algunas adicionales a estas, digamos, tenemos, no sé, Apps Flyer, tenemos, está Localytics, hay muchísimas. Pero pues aquí quise centrarme en 4 herramientas, digamos,
Entonces la primera de estas es el Google Analytics for Apps, que sería el Firebase Analytics. ¿Y qué características tiene, digamos, esta? Esta nos, pues, recopilación de datos, de datos simple y de forma predeterminada, ¿sí? Sabemos que hoy en día gran cantidad de sitios, de los sitios web, utilizan Google Analytics. Entonces, Firebase Analytics no se aleja mucho, digamos, de la misma forma en la que trabaja la versión web. Entonces, esto hace también que nuestra curva de aprendizaje para el manejo de Firebase sea más corta frente a otras aplicaciones, por ejemplo. Y también Firebase, pues más adelante se los mostraré, pero nos permite de forma automática llegar a conocer una gran cantidad de las interacciones que se pueden llegar a dar con nuestra aplicación. Entonces, sin necesidad de estar como tagueando constantemente por debajo a nivel, digamos, de hardcode nuestra aplicación. Otra que tenemos es, no sé, Mixpanel. Esta tiene una parte especial y la capacidad que tiene de analizar grupos de aplicaciones. También es fácil, digamos, de configurar. Aquí esta se basa completamente en eventos. Tenemos también Amplitude, ¿cierto? Que tiene esta posibilidad de medición en tiempo real. Amplitude finalmente como Mixpanel, ambas son herramientas freemium, o sea, abarca de forma gratuita grandes cosas, digamos, pero hay cosas adicionales que tendrías que pagar. Entonces, Amplitude, por ejemplo, es capaz de analizar adicionalmente la parte en tiempo real, digamos, de, de los usuarios y tiene un foco especial en la parte de comportamiento de los usuarios. Sobre todo, algo que se puede rescatar de Amplitude es esa disponibilidad que tiene de los datos, digamos, en crudo, que nos puede llegar a resultar interesante para aquellos que nos gusta jugar con la información para realizar nuevos desarrollos, por ejemplo, en la parte de programación de nuestra app. Y tenemos también Flurry Analytics, que digamos esto es la aplicación que ya lleva pues digamos ya varios años analizando el mercado móvil y extrayendo pues métricas, digamos, esta es la aplicación del lado de Yahoo, ¿sí? Y hoy en día pues gran cantidad de aplicaciones también están siendo medidas acá. Esto tiene como dos cosas para resaltar y es la alta capacidad de segmentación que nos permite y la capacidad de trabajar con datos extrapolados de otros usuarios. Entonces aquí nos vamos ahora a enfocar en Firebase Analytics. ¿Por qué Firebase Analytics y por qué no otras herramientas? Finalmente la herramienta se puede llegar a ajustar, a nuestro desarrollo. Sabemos que hoy en día no solamente tenemos el mundo de iOS y de Android, sino que ya existen aplicaciones híbridas y que están inclusive tanto en el ambiente móvil como en el ambiente web. Entonces, a veces algunas implementaciones podemos llegar a verlas como más complicadas porque no, necesito entonces instalar el SDK de Android y con eso hago toda la parte del tagueo de Android, o tengo que instalar el SDK de la parte de iOS y hacer todo mi tagueo o llegar a hacer algún híbrido, no sé, con Firebase y Tag Manager, por ejemplo, para poder llegar a usarlo dentro de, no sé, Xamarin, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con Firebase Analytics? Aquí tenemos que finalmente podemos llegar a tener todo
todo el análisis de nuestra aplicación, digámoslo así, en un solo punto. Entonces aquí podemos comprender qué es lo que hacen nuestros usuarios en nuestra aplicación. Firebase Analytics pues tiene literalmente casi que todas las métricas que esperaríamos de una herramienta de análisis de aplicaciones. No sé, los ingresos por usuario, ¿cierto? Tenemos los usuarios activos, los informes de retención. Y esto lo podemos llegar a combinar con las propiedades de usuario, como, no sé, versión de la aplicación, el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo que están utilizando, para darnos pues información sobre la manera en que los usuarios interactúan con nuestra aplicación. Una ventaja que tiene es que la recopilación de estos datos es en su gran parte de manera automática, en la gran mayoría. Aquí incluiríamos, por ejemplo, las ejecuciones por primera vez, que podríamos llamarlo como si fueran o considerarlo como si fueran las instalaciones. Tenemos las compras directas desde aplicación, entre otras. O sea, hay más de 500 tipos de eventos diferentes y cada uno puede inclusive manejarse con hasta 25 más o menos parámetros de clave valor adicional. También tenemos la posibilidad de generar eventos personalizados con solo un par de líneas de código en nuestro, digamos que en nuestro aplicativo. También tenemos la parte de información, digamos, geográfica, demográfica y de interés, ¿sí? Aquí podemos llegar a aprovechar, digamos, estos datos para tomar, por ejemplo, decisiones sobre ese segmento de usuarios al cual queremos llegar, si es en una ubicación específica, si buscamos, no sé, que se aumente como la adquisición, por así decirlo, también podríamos mejorar nuestras campañas. Hay una gran cantidad de cosas con esta, digamos, con estos datos que nos puede ofrecer Firebase a nivel de descripción de los usuarios. Y pues también podemos generar como estas propiedades personalizadas que serían como las dimensiones personalizadas en Google Analytics y manejar esos datos adicionales, digamos. Eh, estas propiedades, digamos, personalizadas, no sé, podríamos llegar a mirar si, no sé, nuestra aplicación puede ser con respecto a música. Entonces podríamos llegar a registrar cuál es ese género favorito que, que tiene, digamos, nuestro usuario, nuestro cliente. También Firebase Analytics tiene integración con BigQuery, por ejemplo, y esto nos permite llegar a exportar nuestros datos de Firebase sin procesar y combinarlos, por ejemplo, con datos personalizados para realizar análisis adicionales. Ahora, del lado del marketing, digamos, de aplicaciones, podríamos decir que tenemos un marketing más inteligente y eficaz. ¿Por qué? Porque no solamente comprender el comportamiento del usuario es uno de los aspectos importantes, sino que debemos comprender la manera en que esas actividades de marketing y de publicidad influyen en dichos comportamientos. Entonces, una cosa que tiene es que Firebase Analytics nos permite vincular de manera automática comportamiento de usuarios en la aplicación con una fuente de tráfico para que sepamos de dónde vienen esos usuarios que son valiosos para nosotros. También tenemos que funciona con Google AdWords y más de
de 20 redes de anuncios sin necesidad de instalar SDK adicionales. Entonces esto nos va a facilitar la comprensión del ROI, del retorno de nuestra inversión en marketing y publicidad. También podemos importar eventos de conversión directa de nuestro Firebase Analytics directamente en Google AdWords para, no sé, por ejemplo, realizar ofertas en eventos de usuarios específicos que sucedan en nuestra aplicación con solamente algunos clics. Y por último, digamos que tenemos los datos de análisis interactivo. Firebase Analytics está diseñado para que nuestros datos sean interactivos. Por ejemplo, podemos utilizar una función que es la parte de público, de audiencias, y crear un segmento de usuarios según los datos de los eventos que tienen y las propiedades de su usuario. No sé, por ejemplo, si tuviéramos un segmento de público, de audiencia de las personas que hayan agregado al carrito, pero no concretaron la compra. O las personas, no sé, que interactúan con nuestra aplicación de música y han escuchado, no sé, más de 300, 200, 100 canciones. Entonces, podemos usar estos públicos luego con otras funciones como la configuración remota. Y esta configuración remota, ¿qué hace? Nos permite modificar el aspecto de nuestra aplicación para un público o para un segmento específico de personas. Entonces, no sé, que queremos crearle una pantalla personalizada de inicio para los usuarios que estén suscritos al boletín, por ejemplo, o que hayan alcanzado alguna zona específica de nuestro sitio. Entonces podemos hacerlo directamente con la consola de Firebase usando el Remote Config y el Audience en Firebase Analytics. También otra cosa que tiene es que este Audience en Firebase Analytics funciona con notificaciones. Entonces esto nos permite enviar notificaciones en la aplicación a cualquier público que hayamos definido. Entonces así, si agregamos, no sé, alguna cosa nueva, por ejemplo, dentro de la aplicación podemos notificar solo a los usuarios que hayan comprado, por ejemplo, artículos que estén relacionados con este nuevo producto antes, ¿sí? Entonces, cuando vinculamos, por ejemplo, nuestra aplicación de Firebase con AdWords, podemos llegar a usar públicos, digamos, o estos audience para volver a captar usuarios inactivos con campañas de anuncios y que han logrado finalmente llegar a nuestra aplicación, pero en algún tiempo no hemos aprovechado. Pues en general digamos que esta es como la panorámica del por qué Firebase Analytics nos puede llegar a hacer funcional para medir nuestras aplicaciones. El hecho de que hoy en día se integre digamos, con los SDK, tanto de iOS como de Android, nos permite cubrir, digamos, la mayor cantidad de sistemas, pero aún así, como les digo, podemos llegar a implementarlo inclusive en sistemas con lenguajes híbridos como Xamarin. Entonces, es muy importante el medir nuestras apps definitivamente y ojalá desde un principio, para que podamos estar en ese proceso de mejora continua y de optimización y conseguir que realmente estas apps no se conviertan en una más de las que quedan olvidadas en los smartphones de las personas, sino que generemos ese engagement y consigamos
el cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, eh, claramente con lo que realmente buscamos que haga nuestro aplicativo. No, pues les agradezco muchísimo. Ahora podemos pues mirar la parte de preguntas. Nelson, muchas gracias. De hecho, sí tenemos una pregunta por acá y les recuerdo a los que de pronto se conectaron un poco más tarde. Las preguntas las pueden hacer desde el panel de manera escrita y yo se las voy leyendo a Nelson para que las pueda responder. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Sandra Kitian. Sandra nos pregunta, si usamos Firebase, ¿qué se necesita agregar a la URL de la app para poder ver el fuente medio en el Analytics? ¿Se usa como una especie de UTMs también? Ok, cuando utilizamos Firebase Analytics, digamos, si la forma de llegar a él es mediante búsqueda orgánica o ya sea una de las campañas, si estas campañas tienen por debajo, digámoslo así, su cookie de Google Analytics, los UTM que ya conocemos, en este caso sí, se debería hacer el tagueo de campaña normal y él recibe ese fuente medio y el nombre de la campaña. Entonces normalmente sí se hace de esta forma, Sandra. Se hace utilizando el tagueo que haríamos normalmente también para nuestro, para nuestro sitio web. Entonces, por eso lo que decía en una parte y es que la curva de aprendizaje, digamos que es, es más rápida por eso mismo, porque no hay una gran cantidad de prácticas que ya venimos manejando para nuestro sitio web y no van a cambiar, digamos, para poder utilizar Firebase Analytics. Vale, muchas gracias, Nelson. Tenemos otra pregunta de Mónica Sánchez que nos dice, ¿qué es mejor, Firebase o AppsFlyer? Esa es una buena pregunta. Realmente ambos son muy buenos, pero ¿qué es lo que deberíamos mirar? Deberíamos mirar eh, el objetivo principal de nuestro aplicativo y dos, también la facilidad de implementación. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso de AppsFlyer, el AppsFlyer inclusive recibe los datos y permite también que yo conecte una cuenta, por ejemplo, del lado de Analytics para que envíe también esos datos hacia, digámoslo así, otro receptor de medición de analítica. Entonces, creo que aquí depende realmente de cada aplicativo. Depende de cada aplicativo, finalmente la cantidad de herramientas que existen hoy en día para realizar las mediciones es muy amplia, entonces hay que hacer un análisis de el ambiente en el que se está montando, digamos, la base de nuestro aplicativo y la audiencia hacia la cual va enfocado y ver cuál es la mejor herramienta. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la integración con BigQuery es gratuita? Sí, la integración que tiene con BigQuery es gratuita, es gratuita. Igual sabemos que digamos que BigQuery tiene tiene una parte free y una parte paga, pero sí, la integración entre Firebase Analytics y BigQuery es gratuita. Vale. Bueno, y tenemos una más que dice, Firebase Analytics tiene algún ID de Analytics incorporado. Sí, correcto. Firebase Analytics maneja, así como lo hace eh, digamos, Google Analytics para la parte web tiene
el manejo del identificador para las propiedades, para la cuenta como tal. Vale, muy bien. Bueno, Nelson, creo que esas son todas las preguntas que nos llegaron por hoy. A ti muchas gracias por compartir tu conocimiento y esta presentación con nosotros hoy. Y a quienes asistieron, pues también les doy las gracias por estar con nosotros. Ya saben que cada jueves tenemos una Open Session distinta. Siempre las estamos promocionando por nuestras redes sociales, más que todo por Facebook y por Twitter. Entonces los invito a que estén muy pendientes para que cada 8 días puedan compartir con nosotros un tema diferente. Bueno, un abrazo para todos, Nelson. Muchísimas gracias. Que tengas un feliz día tú No, también. muchísimas, que estén muy bien. Vale. Bueno, una última cosa. De pronto nos puedes compartir tu correo por si alguien quiere escribirte personalmente y hacerte alguna consulta, o si de pronto tenemos interesados de otras empresas para consultar con Metriplica. Claro, claro que sí. Mi correo es nelson@metriplica.com. Y pues sí, digamos del lado de Metriplica y con la expertise que hemos adquirido durante ya varios años, pues estamos dispuestos para colaborarles en que tomen la mejor decisión en la herramienta que puedan utilizar para medir y también en, en esos planes de medición lo más optimizados para aprovechar al máximo nuestras aplicaciones. Vale. Bueno, entonces creo que lo podemos dejar ahí. Un feliz día para todos y hasta una próxima oportunidad. Vale, hasta luego a todos. Chao.